Técnicas útiles derivadas de la fisiología del sistema cardiorrespiratorio. Bien, en esta presentación hoy vamos a ver o analizar las técnicas útiles derivadas de la fisiología del sistema cardiorrespiratorio. ¿Por qué las más útiles? Porque comprende la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes acerca de estas técnicas. Vamos a ver la auscultación, el pulso, la tensión arterial y el electrocardiograma. Vamos a empezar por la auscultación. ¿Qué es la auscultación? Bien, la auscultación es un procedimiento clínico de exploración física, que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio o fonendoscopio el área torácica o del abdomen, para valorar los sonidos normales o patológicos producidos en el órgano, como puede ser la contracción cardíaca, los soplos cardíacos, el peristaltismo intestinal o los sonidos pulmonares. En resumen, son ruidos cardíacos normales producidos por el flujo sanguíneo al cerrarse las válvulas cardíacas o del corazón, por lo que se van a escuchar dos ruidos. El primer sonido es algo parecido al loop. Este es producido por las válvulas AV o válvulas auriculoventriculares. Recordemos que las válvulas auriculoventriculares son las que separan la aurícula de los ventrículos y hacen que cuando las aurículas se contraigan, la sangre pase a los ventrículos y no retorne a la aurícula. Este sucede tras la sístole ventricular, es decir, tras la contracción del tejido cardíaco ventricular. A este le sigue un pequeño silencio. El segundo sonido, o el segundo ruido, es algo parecido a DUP. Es producida por la válvula SL o por las válvulas semilunares. Su función es la de impedir que la sangre fluya en sentido contrario y surge al final de la sístole ventricular. Y a este le sigue un gran silencio. En resumen, tenemos dos sonidos que son normales en la auscultación. El primero de ellos es producido por la válvula AV y surge tras la sístole ventricular y le sigue un pequeño silencio. Y el segundo de ellos es producido por la válvula SL al final de la sístole ventricular y a este le sigue un gran silencio. Tenemos también casos que indican un trastorno de la válvula cardíaca, como puede ser los soplos. Bien, cuando un médico nos coloca el fonendoscopio es este instrumento que hay aquí, en el pecho o en la espalda, lo que hace es escuchar si estos ruidos suenan de una forma normal para la correcta fisiología del organismo en concreto. El pulso. ¿Qué es el pulso? Pues bien, el pulso es una onda de presión producida por la expansión y retroceso de la arteria eléctrica tras la sístole. El pulso normal en reposo es de 70 a 80 latidos por minuto. Se dice que esta taquicardia es superior a 220 latidos por minuto y se dice que bradicardia es inferior a los 50 latidos por minuto. Bien, ¿dónde se toma mejor el pulso? Para que nos pongamos en contexto, el pulso se debe medir manualmente con los dedos, tanto índice como medio, como podemos observar aquí. Justo cuando se palpa la arteria carótida situada en el cuello, como podemos observar, la arteria femoral situada en la zona medial de la pierna, la encontramos aquí, y la arteria cubital o también la radial, que es la que tenemos aquí, que está ubicada en la cara interna de la muñeca. Y esto nos va a permitir notar esa onda de presión producida tras la sístole. En la gráfica de aquí arriba a la derecha podemos observar los dos sonidos de la presión de la sangre. Aquí podemos observar la sistólica, que es el pico de aquí arriba, y la diastólica, que es la baja, que es la de aquí abajo. Presión sanguínea. Tensión arterial. Bien, la presión sanguínea es la presión ejercida por la sangre en las paredes de la arteria. Es muy importante para la circulación. Para ello hay un líquido, necesitamos que un líquido circule por la sangre y tiene que hacerlo desde la zona que hay mayor presión hasta una donde haya menor presión. La presión debe ser suficiente para llevar la sangre a todos los puntos del cuerpo, incluyendo el recorrido contra la gravedad. Vale, la gravedad, para que recordemos lo que es la gravedad, es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí. En este caso es una fuerza que ejerce en contra de la sangre, cuando ésta tiene que ir en sentido contrario a la misma, es decir, a la gravedad. Además, esta presión vence el rozamiento de los capilares sanguíneos. La presión sanguínea es regulada por concentración de sales y por musculatura de los vasos. Si es demasiado baja, entonces hay problemas de riego. Entonces la presión arterial normal
casi siempre está entre 90, 60 y 120, 80 milímetros de mercurio. Y el nombre médico de la presión arterial baja es hipotensión. Y si es demasiado alta, se incrementa el gasto cardíaco y aumenta el riesgo de derrame sanguíneo. Un nivel mantenido igual a 140 o 90 milímetros de mercurio. Y a esto se le va a denominar hipertensión. Y puede formar aneurismas o incluso la rotura de una arteria, y así formando una hemorragia interna tanto en el cerebro como en cualquier otra parte de la anatomía del cuerpo humano. Tensión arterial. La tensión arterial la produce el corazón al impulsar la sangre. ¿Qué pasa? Pues que el ventrículo se contrae y crea presión, y esta se transmite a la arteria. A esto lo vamos a llamar presión sistólica o presión máxima. Las arterias transportan la sangre, y como estas arterias son elásticas, pues se dilatan. Entonces, al relajarse los ventrículos, la presión cae en el ventrículo, pero menos en las arterias porque va a devolver la parte de la presión que la dilató. Es decir, a esto lo vamos a llamar entonces presión diastólica o presión mínima. Pues bien, esta presión es fácil de medir en el hombre gracias a un aparato denominado esfigmomanómetro o tensómetro, que nos indica las presiones en milímetros de mercurio. Como podemos observar, es este de aquí. Los valores normales son de 120 a 80 milímetros de mercurio, aunque son muy variables a lo largo del día. Bien, aquí podemos observar los dos ruidos, las dos ocultaciones. Cuando el estímulo es doloroso, vemos que aquí sube lo que sería la presión, o en el acto del coito vemos cómo sube la presión mediante pasar la hora. El corazón es un músculo que late y bombea sangre rica en oxígeno al cuerpo a través de una red conformada por arterias y venas. Lo que comúnmente denominamos presión arterial es la medición que se hace cuando el ventrículo izquierdo del corazón se contrae e impulsa la sangre a través de las arterias. Cuando la sangre se desplaza desde el corazón, ejerce presión contra las paredes de las arterias. Esto se denomina presión arterial. La presión arterial se usa para evaluar la fuerza y la cantidad de sangre que es bombeada desde el corazón, como también la flexibilidad y el estado de las arterias. La medición de la presión arterial comprende dos componentes. El primero es la presión sistólica, que se registra cuando la presión arterial alcanza su máximo valor durante la contracción del ventrículo izquierdo. El segundo componente es la presión diastólica. Esta medición se obtiene cuando la presión arterial alcanza su valor mínimo, cuando el corazón descansa entre cada latido. La medición combinada se lee como presión sistólica sobre presión diastólica. La presión anormalmente alta de las arterias se denomina hipertensión o presión arterial alta. La hipertensión generalmente se diagnostica cuando las mediciones de la presión arterial son superiores a 140 mmHg, la sistólica, y 90 mmHg, la diastólica, en 3 ocasiones distintas. ¿Cómo se toma la tensión arterial? Bien, la tensión arterial se puede tomar gracias a un instrumento llamado esfigmomanómetro y que se mide en milímetros de mercurio. Para ello tenemos que seguir las siguientes pautas. 1. Se coloca el manguito en el antebrazo para comprimir la arteria humeral. En este caso, esta parte de aquí o esta de aquí sería el manguito. Bien. 2. Se coloca el estetoscopio en la parte interna de la flexura del codo. El estetoscopio, este instrumento que tenemos aquí, y se va a situar en la parte interna de la flexura del codo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se sube la presión por encima de la que suponemos que sería la presión sistólica. Posteriormente bajamos lentamente la presión hasta que ocultemos un latido, es decir, hasta que escuchemos los ruidos del latido cardíaco. A esto también se le va a llamar sonidos de Korkov. Y esta será la presión sistólica. Entonces, si continuamos bajando la presión,
Y cuando desaparezca el latido, esa presión será la presión diastólica. Electrocardiograma o ECG. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es la conducción eléctrica del estímulo que produce la sístole auricular y ventricular. Se puede recoger en una gráfica que se llama ECG. ¿En qué consiste? Pues consiste en colocar unos electrodos sobre la superficie torácica o del tórax, de tal modo que cuando el impulso nervioso viaja hacia el electrodo, sube, y cuando este impulso se aleja, baja la gráfica. Es decir, cuando el impulso nervioso se acerque a los electrodos, esta va a subir, y cuando ésta se aleje de los electrodos, este impulso va a bajar, y va a hacer que la gráfica notemos una bajada. Por lo que podemos decir que esta gráfica nos da una información muy útil sobre el estado de este órgano, o sobre el estado de cualquier órgano. Normalmente este es del corazón, electrocardiograma. Bien, aquí podemos ver la imagen de un electrocardiograma, podemos ver los nódulos, los complejos que tiene un electrocardiograma. Para poder entender este tipo de gráficas se utilizan una serie de letras para identificar cada onda. Así, aquí tenemos un ciclo completo del electrocardiograma representado, donde vemos que la primera onda se llama la onda P y suele ser una onda positiva porque sube. Después viene un segmento que es el segmento PR y después viene una onda que se llama la onda Q, que es ese pico que tenéis hacia abajo. Después viene una onda muy alta que es muy positiva, que es la onda R, que después baja y se hace más negativa formando el pico de la onda S. Después viene el segmento ST y una última onda que es la onda T. Y a continuación vendría otro ciclo. Cada ciclo de esto representa un ciclo cardíaco completo. Bien, ¿cómo interpretar una ECG o un electrocardiograma? Primero, la onda P refleja la despolarización auricular. Es decir, esta parte de aquí, la onda P, la que estoy dibujando ahora mismo con el cursor, es la que refleja la despolarización auricular o atrial, es decir, de la aurícula. El complejo QRS, la despolarización ventricular. ¿Qué es el complejo QRS? El complejo QRS es el siguiente, es el que está aquí en azulito, que podemos observar que contiene la Q, la R y la S. Pues este va a decirnos o nos va a mostrar la despolarización ventricular, la despolarización del ventrículo. El intervalo PR, es decir, es lo que nos marca esta línea negra de aquí, nos va a reflejar la velocidad de conducción a través del nódulo AV o del nódulo auriculoventricular, ¿vale? Y es esta zona que nos marca la flechita. El complejo QRS nos va a decir la velocidad de conducción intraventricular dentro de los ventrículos, es decir, esta flechita negra nos va a indicar la velocidad de conducción intraventricular. El intervalo Q hasta T, es decir, lo que viene marcado por esta flecha negra de aquí, nos va a decir la duración de la potencia de acción ventricular. La elevación del segmento ST, como podemos observar, aquí hay una elevación desde el segmento S hasta el segmento T. Eso nos va a reflejar el gradiente de voltaje miocardíaco del tejido del corazón. Y el punto base, que no se ve aquí bien, sería una recta, ¿vale? Donde hemos tomado esta gráfica, se la va a llamar línea isoeléctrica.